Hola amigos, ¿cómo están? Esperamos que bien. Aquí estamos en el 9º día de este mes de octubre lleno de terror. En esta ocasión vuelvo a dejarles un capítulo más de historias reales. Espero que les guste. Contaremos 2 relatos, que los disfruten. El primero de ellos se titula El ser sin alma. Esta historia es real hasta donde yo la sé y espero que les dé un importante mensaje de humanidad. Es que nunca podemos contenernos de buscar al chico más tímido, retraído y, como dicen, el más extraño de la clase. Debido a cuestiones de seguridad llamaremos al chico de nuestra historia Tommy. Pues bien, Tommy había ingresado ese año a estudiar en un pequeño colegio particular. El corazón le decía que en el nuevo colegio sería todo diferente y por ende esperaba que lo tratasen mejor a como lo habían hecho otros colegios donde había estudiado. Una cosa era cierta, en ahí lo tratarían muy diferentemente. Aunque los primeros días, como era lógico, todos trataban de estar lo mejor presentables y corteses posibles, pues nadie conocía a nadie y Tommy creyó que en aquel lugar sería al fin feliz ya que todos le saludaban educadamente, incluso hasta las chicas más guapas y bonitas siempre le dirigían la palabra con una sonrisa algo tímida, pero las semanas pasaban y pronto todos empezaron a hacer amistad con alguien de su preferencia. Poco a poco Tommy empezó a quedarse solo otra vez, pues ya todos se daban perfecta cuenta de que él era, por decirlo así, el perfecto ejemplo de un nerd auténtico, y por lo tanto una presa perfecta de las bromas de los más populares, y ya que no habían más nerds en aquel colegio de los no tan populares también. Con el paso del tiempo todas esas bromas ya empezaban a hacer enfadar a Tommy, quien en un principio las tomaba a chiste pero ya se estaba cansando, hasta que un día no pudo resistir más y decidió encarar al más popular de toda esa partida de abusivos. Eduardo, que así se llamaba el chico más popular de la escuela, lo veía con un gesto de desprecio mientras Tommy le hacía una lista de las cosas que le desagradaba que le hicieran y donde les advertía que no le molestasen más, a lo que Eduardo le respondió con un empujón cual ayudado por el pie de otro de esos insoportables chicos hizo perder el equilibrio a Tommy y lo mandó de lleno al suelo. Todos ellos reían llenos de gracia, incluso las chicas que encontraban eso muy gracioso. Tommy no lo soportó más y en ese momento sucedió algo que empezó a cambiar su vida de una manera irreversible. El carácter siempre tímido y amable de Tommy empezó a expresar manifestaciones de ira, una rabia tan grande y desquiciante que reemplazó a su raciocinio y le hizo actuar por instinto. Te voy a matar, infeliz. Eres hombre muerto y eso te lo juro, fue lo poco que le alcanzaron a oír el resto de sus compañeros, pues en ese instante Tommy como un rayo tomó a Eduardo por el cuello de la chaqueta y para sorpresa de todos lo elevó por el aire a 1 metro de las cabezas de todos, para luego estrellarlo violentamente contra el suelo y comenzar a golpearlo con toda la fuerza que sus brazos le permitían. Ya basta, desgraciado. Le gritó desesperadamente Robert, el mejor amigo de Eduardo y compañero de diabluras, en especial si se trataba de Tommy, quien lanzándose sobre el agresor de su amigo trató de quitárselo de encima, pero era tanto como mover una pared de ladrillos. Te dije que pares, pequeño imbécil, gritó una vez más Robert a tiempo que le propinaba un puntapié en las costillas de Tommy, quien al sentir el dolor dejó de golpear repentinamente a Eduardo y lentamente se incorporó con la mirada aterradoramente clavada en los ojos de Robert, quien por primera vez dejó de ver a Tommy como a un juguete para golpear y empezó a tenerle mucho miedo. ¿Y qué haremos ahora contigo, Robertito?, susurraba Tommy al tiempo que una expresión nueva de furia invadía su rostro. No te acerques más, te lo advierto, no te acerques más a mí, por favor, pedía Robert, con un tono que parecía próximo al llanto. Por favor, tranquilízate. Pero cuando Tommy se aprestaba a lanzarse sobre su nueva presa, Eduardo se incorporó lleno de sangre en toda la cara y se lanzó contra Tommy por la espalda, pero este lo rechazó con un codazo en la boca del estómago, lo cual hizo que Eduardo se doblase como una hoja de papel por la mitad. ¿Qué rayos pasa aquí?, era el director, que había visto todo, el cual, avalado por la acusación de todos los compañeros de estudios, tuvo motivo suficiente para castigar físicamente a Tommy, el cual, llorando más por la ira de aquella última humillación que por el castigo del director, se fue a su casa expulsado por 3 semanas del colegio. Al llegar a casa todavía quedaba la cólera de su padre, el cual ya se había enterado de todo por una llamada telefónica que le hizo el mismo director. Pasaron 3 semanas y al fin Tommy regresó al colegio, aunque nadie y solo una compañera suya, llamada Jasmine, lo notó. Había algo en Tommy que lo hacía diferente, era algo que había perdido, como si ya no formase parte de Tommy, como si aquello que entraba ese día por la puerta del colegio no fuese Tommy.
No sé qué le pasa a Tommy, es como si ya no estuviese ahí, alcanzó a decir Jazmín a una amiga suya durante el receso para el refrigerio. No sé qué será, pero me pone nerviosa. Lo que pasa es que ese demente te gusta, fue todo lo que le alcanzó a decir su amiga, a lo cual la hizo enfadar mucho. Pasado ese episodio ya nadie quería acercarse a Tommy, pues cada vez que le miraban directamente a los ojos parecían ver un vacío profundo carente de toda emoción. En clase siguió siendo uno de los mejores y a la hora de hacer grupo para algún trabajo de aula nadie quería acercársele a menos que el profesor del curso obligase a unos cuantos. Es como si en su mirada ocultase un gran fondo de vacío y tristeza, fue todo lo que Jazmín alcanzó a decir un día que ella y varias amigas estaban reunidas en su casa, pero ellas fingieron no oírla aunque en el fondo sabían que tenía razón. Al final del año escolar había alguien que quería vengarse, era Eduardo, quien junto con Robert planeaban la forma de cobrársela, hasta que la oportunidad les llegó, en una invitación a la fiesta de Mónica, una compañera más de clase. La fiesta se organizó por el fin del año escolar y por cortesía ofreció una invitación también a Tommy, a quien se le acercó bastante temerosa y nerviosa, y él se lo agradeció con un apagado agradecimiento, como si alguien estuviese hablando a través de un largo tubo con un pedazo de tela en el otro extremo. Llegaron todos a la fiesta de Mónica, el lugar era ideal, la casa era muy grande y señorial y justo delante tenía un precioso y pequeño lago que le daba un toque de misterio y romanticismo. En cuanto a la fiesta, se desenvolvió con toda normalidad, todos se lo pasaban bien, pero Eduardo se encargó de estropearlo todo, y todos sabían por qué, tenía una cuenta pendiente. Eduardo se acercó a Tommy y le dijo que Jazmín estaba esperándolo en su coche, quería saber si le hacía un favor. Tommy estaba desconfiado, pero por tratarse de Jazmín, salió hasta el coche de Eduardo. Cuando llegó, el mismo Eduardo y con la ayuda de Robert, lo empujaron hacia adentro, cerraron todas las puertas del vehículo, tomaron una cadena y ataron un extremo de esta al carro y el otro a un árbol. Hecho esto, empujaron el coche hacia la orilla. ¿Cómo se siente ahora, idiota?, empezó a gritar Eduardo al tiempo que se reía. Sus risas llamaron la atención de todos los que estaban en la fiesta, incluida Jazmín, que salió como los demás para ver qué estaba ocurriendo. Al ver el brutal espectáculo, una sensación se apoderó de casi todos los allí presentes: esto estaba yendo demasiado lejos. Vamos, es solo una broma de fin de año para el llorón, contestó sin dejar de reírse. En ese mismo instante nadie se esperaba lo que ocurrió, uno de los extremos de la cadena se rompió y el coche empezó a rodar hacia el lago. Todos, espantados, reaccionaron al unísono, empezaron a tirar de la cadena, había que evitar que llegase a hundirse del todo, todos unieron sus fuerzas para salvar al chico extraño, pero el coche pesaba demasiado, su peso hizo que se hundiese en el fondo fangoso, parecía como si una enorme ventosa estuviese absorbiendo al vehículo. Tommy gritaba desesperado, un ataque de histeria se apoderó de él, mientras intentaban sacarlo se escuchaban los gritos de desesperación que juraban venganza. Les juro que me vengar. No moriré aquí, yo jamás moriré, no tengo alma por culpa de ustedes, la perdí y ahora lo pagarán. Eduardo, Robert y Jazmín pudieron ver cómo la mirada de Tommy se clavaba en sus almas, esas palabras de venganza iban dirigidas a ellos tres, pues Tommy creía que Jazmín estaba en todo esto. Lo último que se vio fue el maletero del coche, Tommy se había hundido definitivamente, pero sus gritos se oían todavía. El panorama era dantesco, las reacciones fueron distintas en cada uno de los presentes, pero en todos se reflejaba la cara del horror, del espanto, de lo insoportable. Eduardo, Robert y Jazmín se lanzaron al agua para poder sacarlo, pero todo fue inútil, el daño ya estaba hecho y la venganza había comenzado. Cuando la policía llegó, remolcaron el auto hacia la orilla y comprobaron que en su interior no había nadie. Eduardo y Robert fueron acusados de homicidio involuntario y aunque no hallaron el cuerpo de Tommy fueron condenados a 10 años de prisión, lejos de sus amigos y familiares, pero eso sí teniendo tiempo para pensar en lo que hicieron. Una noche Jazmín se prestaba para dormir, de pronto escuchó un golpeteo en su ventana, asustada, se levantó de la cama y al acercarse al cristal, ésta se abrió con fuerza, de pronto notó como alguien agarró su brazo, asustada no atinaba a gritar, pero el impacto fue mucho mayor cuando apreció entre la oscuridad el rostro del que la sujetaba, Tommy. Tú también te burlaste de mí, lo pagarás, te maldigo, verás a tu primer hijo sufrir igual que sufrí yo, sentirá un rencor tan grande que llegará a perder su alma como yo lo hice. Pero tu honda pena será mucho mayor cuando él tenga 17 años y pase por lo que ustedes me hicieron pasar y al final cuando quede vacío de alma se unirá a mí para siempre en el otro lado.
Terminadas sus palabras, soltó a Jazmín y se fue desapareciendo entre la oscuridad de la noche. El tiempo ha ido pasando, Jazmín espera a su primogénito con mucha ilusión. Por fin el 15 de febrero, notó que había llegado la hora, estaba rompiendo aguas, pero Jazmín ya no estaba feliz, no quería tenerlo ahora, ella sabía que ese día era maldito, el 15 de febrero era el día en que nació Tony, la venganza había comenzado. Bueno amigos, tenemos a un invitado que trata de ganarse un lugar para contar historias con nosotros. Luego de las interrupciones que ha hecho, hemos dado con él. Y hemos llegado a la solución, de que le tomaremos unos días para que cuente relatos y ver si se nos une. Bueno, los dejamos con su relato. Hola. ¿Se acuerdan de mí? Jajaja, les contaré un verdadero relato y me haré un lugar para seguir asustándolos. Mi relato se titula La Puerta. Esta es una historia real y solo nosotros pudimos presenciar los hechos. En especial yo. Era una noche en que junto a mis hermanos nos encontrábamos sentados frente al televisor mientras mi hermano mayor jugaba el tan conocido juego Resident Evil. Estábamos tan concentrados en el juego que nos espantamos cuando los brazos de los zombies salían por la ventana. Estaban en la sala de la casa mi abuelo y mi madre. Mi padre había salido hacía rato y creíamos que volvería tarde ya que cuando se reúnen a jugar cartas demoran horas. De repente escuché que golpeaban la puerta principal. Con el ceño fruncido me levanté para abrir la puerta, imaginaba que era mi padre y que estaba ebrio. A lo que me iba acercando a la puerta vi cómo movía a la chapa. Pero no se abría la puerta. Entonces se me cruzó por la mente que podía ser un ladrón o algo similar. Pregunté: papá, ¿eres tú? No recibí respuesta. Pregunté nuevamente: papá, ¿no tiene las llaves? A lo que recibía como respuesta golpes en la puerta. No había respuesta verbal. Solo el retumbar de la puerta con una fuerza increíble parecía temblar con cada golpe. ¡Qué sospechoso! ¿Por qué no ladran los perros? Llamé a mi hermano y preguntó quién está ahí. Y solo escuchaba los golpes que tomaban cada vez más fuerza. Mi abuelo sacó la escopeta, pensábamos que era algún extraño y que había drogado a los perros para que no ladraran y así poder hacer de las suyas. Observamos por debajo de la puerta, intentando localizar pies, zapatos o algo que indicara la presencia de un hombre afuera. Nada, los golpes no se detenían. Mi madre y yo en un ataque de pánico en la sala no aguantábamos más. Fui a mi cuarto y me encerré en el servicio, recordé un hechizo que hacían para protección y dibujé en el piso una estrella de 5 puntas, rogaba que funcionara. Los golpes seguían. Pedimos ayuda desde el balcón, preguntamos al señor que cuida la ciudadela si había visto entrar a alguien, a lo que no mencionó nada. Vieron salir una sombra negra por la puerta principal al instante en que estábamos asomados. A los minutos llegó mi padre y le pedimos que subiera corriendo, temíamos que sucediera nuevamente. Fue la noche más larga de mi vida y desde entonces jugamos solo en el día y por la noche rezamos. Bueno amigos. Esperamos que les hayan gustado los relatos. En cuanto al invitado aún quedará a modo de prueba. Nos vemos mañana. Saludos.